¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Cuando te ha tocado enfrentar alguna situación difícil, por ejemplo. De esta pregunta y sobre cómo enfrentar estas situaciones te hablo en este video. Cuando escucho esta pregunta en consulta, mi primer pensamiento suele ser, porque no solo a ti te pasan estas cosas. Suelen ser cosas malas que la gente define como malas. Y cuando escucho que las personas se preguntan esto, me doy cuenta que normalmente se están comparando con otras personas. De ahí el ¿por qué a mí? Y de ahí es donde creo que hay un primer problema al enfrentar esas situaciones que están viviendo. Porque las situaciones entre las personas no suelen ser comparables. Aunque busquemos una historia muy parecida entre una persona y otra, de la misma época tal vez, o personas que fueron compañeros de curso, o del mismo entorno social, siempre hay elementos que son diferentes entre una persona y otra. Así que esos elementos nos marcan diferencias en las historias de las personas que no nos permiten compararlo, ¿ya? Pero además, en este tiempo de tanta actividad con las redes sociales, en las redes sociales las personas suelen mostrarnos una parte de las vivencias que usualmente son aquellas que responden a momentos alegres, en los que las personas se sintieron bien, que les aportó de algún modo a su propia felicidad. Y qué bueno que estas personas puedan destacar esas experiencias felices en sus historias de vida, porque creo que aporta a nuestras propias vidas el lograr destacar esas experiencias. Pero cuando tú te cuestionas por qué me ocurren estas cosas a mí, estás dejando de ver el escenario completo, que es un poco lo que te hablé en el video anterior, en el que tiene que ver con mirar en perspectiva. Te voy a dejar aquí el link por si no lo has visto. Porque a todas las personas le pasan este tipo de experiencias. Muchas personas viven rupturas de pareja, malas notas, pierden sus trabajos, no tienen buenas relaciones familiares, en fin. Una serie de situaciones en las que de algún modo se ve frustrado un proyecto. Nadie publica eso en sus redes sociales. A lo más publican cuando alguien se encuentra enfermo. Y por otra parte, no estás mirando el escenario completo, porque no estás mirando las cosas positivas también que te han ocurrido a ti. También necesitamos mirar esas cosas positivas. A veces vemos personas a las que le han ocurrido tantas cosas y no sabemos cómo lo hacen para estar bien. Probablemente es porque son personas que son más resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos a situaciones difíciles. Lo más interesante de esto es que las personas podemos aprender a ser resilientes. ¿Y cómo se hace eso? Podemos partir cambiando el tono de la pregunta y decirnos, ¿por qué me ocurrió esto a mí? Con ese tono de pregunta, la idea es que nos podamos invitar a reflexionar sobre la experiencia, para que podamos revisar las cosas que hicimos y podamos ir evaluando lo que estamos viviendo o lo que vivimos. ¿Cuáles actitudes nuestras influyeron en que la situación que estamos viviendo la experimentemos de ese modo? Que podamos ir revisando los pensamientos, las creencias que influyeron en nuestras propias decisiones. Podamos evaluar también cuáles decisiones tal vez fueron inapropiadas. En definitiva, es generar un espacio de reflexión. La idea es que esta reflexión también nos permita reconocer las cosas que hicimos bien, que tengamos un aprendizaje al respecto. Es necesario, para la resiliencia, que hagamos un proceso de introspección. Un proceso en el que nos permita conectarnos con nuestras emociones y pensamientos. Que podamos revisar nuestras creencias, por ejemplo. ¿Por qué fue que esperamos tanto para zanjar esa situación? O al revés, ¿por qué tomamos decisiones apresuradas? ¿Qué cosas creemos que influyeron en que tuviéramos esta experiencia? Algunas ideas que tengamos tal vez nos harán pensar que somos débiles. Pero poder mirar las emociones que surgen con la experiencia, mirar las emociones que influyeron a que viviéramos esta experiencia, va a ser sin duda un ejercicio que nos va a fortalecer. Porque lograr mirarnos y aprender de nuestra experiencia nos permite sin duda conocernos.
Poder mirar esas emociones y ver qué es lo que las provocan nos ayudará a aprender a autorregular nuestras emociones. Cuando tenemos estas experiencias en las que se ve frustrado algún proyecto personal, necesitamos permitirnos vivir las emociones que surgen. Pero cuando nos quedamos centrados en la pena, en el enojo, en la sensación de culpa de pronto, es más fácil sentirnos con lástima por nosotros mismos y que nos terminemos preguntando desde la frustración, ¿por qué me pasan estas cosas? Hay personas que ante estas experiencias llegan a un punto en el que dicen, ya no quiero llorar más, estoy aburrida de quejarme. Y esa va a ser una súper buena señal o un punto en el que tú puedas empezar a racionalizar lo que te ocurrió. Vas a poder empezar a ver los elementos que influyeron en este proceso, en el cómo te sentiste. Por ejemplo, a veces en las rupturas de pareja duele tener la sensación de pérdida de un ser querido. Y en otras ocasiones hay otros elementos, también como sentir que no puedes estar sin pareja, por ejemplo. La sensación de injusticia o de desconfianza porque viviste un engaño. O que te tendrás que hacer cargo de otras cosas de las que se hacía cargo tu expareja. O en la pérdida de un trabajo, por ejemplo. No solo es difícil el dejar de percibir el sueldo, sino también a veces hay otros elementos como las relaciones laborales, por ejemplo, conflictos que pudieron surgir y que te generaron cierta sensación de injusticia, etc. A todos esos elementos me refiero y te insto a que puedas mirarlos y revisarlos desde distintos ángulos. Evalúa la situación mirando el escenario completo y no solo lo que estás pasando ahora. En este proceso, rescata y recuerda cuál fue tu motivación en ese proyecto que viste truncado. Por eso es tan importante hacer la distinción entre esos diferentes elementos y desde esas piezas o elementos que distingas puedes empezar a reconstruir tu proyecto. Empieza a ver cómo puedes comenzar de nuevo, quiénes te pueden ayudar en ese proceso, tu familia, tus amigos, tus seres queridos, con quienes tienes cerca para que puedas contar con ellos y cómo te pueden ayudar también. Reflexiona sobre qué puedes mejorar y cuáles habilidades o cualidades personales has descubierto en ti y que te pueden ayudar en este nuevo intento. Para enfrentar este nuevo desafío tienes que mentalizarte positivamente. Y eso no quiere decir que finjas que nada malo va a pasar, sino que a que cuando veas los obstáculos no te quedes paralizado con temor, creyendo que no te van a resultar las cosas, sino por el contrario, usa esos temores que vas sintiendo a tu favor. Si tú percibes temor, define a qué le estás teniendo miedo y cuando identifiques a qué le estás teniendo miedo, busca soluciones. Usa a tu favor esos temores. Busca soluciones a los problemas que vas visualizando. Esa es una manera positiva de enfrentar los problemas. Será como tener una carta bajo la manga, porque ese temor te va a ayudar a prepararte mejor, pero no te va a detener. En todo este proceso, para lo que sí valdrá la pena detenerse es para reformular la pregunta inicial. En vez de preguntarte ¿por qué me ocurrió esto a mí? Te puedes preguntar ¿para qué me ocurrió esto a mí? Céntrate en reconocer los aprendizajes de esta experiencia dolorosa.